Pilar es doctor ingeniero agrónomo y yo la definiría como una persona que profesionalmente ha cerrado el círculo. ¿Por qué digo esto? Pues porque Pilar tiene primero experiencia en el sector privado. También la tiene en la administración pública, porque trabaja en la administración pública. También la tiene en el mundo de la ciencia, ha sido investigadora de línea y si no recuerdo mal le dieron un premio nacional. ¿Verdad que sí, Pilar? A ver, Sí, han estoy oído. bien informado, estoy bien informado. Y luego cerró este ciclo con la política, la medida que ella fue, en primer lugar, miembro del Parlamento de Castilla-La Mancha y luego tiene una experiencia de nada más y nada menos que 4 legislaturas en el Parlamento Europeo. Con lo cual yo creo que pocas personas como Pilar podríamos haber, digamos, invitado a este estreno del grupo APRI agroalimentario, en el que, como Irene nos decía, tenemos gente del mundo de la agricultura, de la industria, del retail, de los servicios. Yo creo que estamos cogiendo bastante forma y creo que podemos hacer un trabajo muy interesante, muy bonito, ¿no? Por último, deciros en cuanto a Pilar, que ahora mismo es miembro del Consejo de Administración de la OCU, y el esquema de la sesión, si os parece, va a ser el siguiente. Bueno, lo primero deciros que vamos a tener que acabar como mucho a las 6 en punto, pues yo tengo que coger un tren para Sevilla y si no, no me va a dar tiempo. Es decir, que vamos a ir dentro de lo previsto, si os parece. Si alguien me quiere contar una novela, que sepáis que lo voy a cortar, con lo cual os lo digo por delante. ¿Vale? Dicho esto, la idea va a ser una intervención de Pilar Ayuso. Pilar nos va a dar un poco sus reflexiones dentro de la experiencia que tiene de cómo ve ahora mismo el sector agroalimentario a nivel europeo y luego va a pasar también a contarnos su visión de cómo es el lobby en Europa. Insisto, 4 legislaturas en esa casa que es el Parlamento Europeo creo que le dan suficiente bagaje y criterio como para que a nosotros nos ilumine un poco en este trabajo nuestro, ¿no? Así que hecha esta pequeña introducción, simplemente deciros que me gustaría animaros al debate abierto. Es decir, vamos a ordenarnos, eso sí, por favor, pedir la palabra para que no nos solapemos el uno con el otro, pero yo creo que la importancia de esta sesión de hoy no solo es lo que Pilar nos transmita, sino lo que nosotros podamos compartir y aprovecharnos también, como digo, de su enorme experiencia en el Parlamento Europeo para que nos ayude en la aguja de marear de Bruselas. Así que, Pilar, sin más dilación, te paso la palabra y muchísimas gracias por haber aceptado hacer esta sesión, que además es, como decía anteriormente, la primera, espero, de muchas de APRI Agroalimentaria. Muchas gracias, Pilar. Muy bien, oye, pues yo lo que quiero es daros las gracias a vosotros, APRI, por invitarme a hablar del sector agroalimentario y de un tema que conozco, que es el Parlamento Europeo, porque el sector agroalimentario es particularmente querido para mí. Yo, como tú has dicho, estuve en la investigación agraria, trabajaba en patología de plantas, pero desde hace 25 años estoy dedicada profesionalmente al tema de la industria agroalimentaria. Pues concretamente desde 1996, que Loyola de Palacio me hizo directora general de Industrias Agroalimentarias. Y desde entonces no he dejado de colaborar con la industria agroalimentaria y de conocerla. Tuve 2 buenos maestros en el tema de la industria agroalimentaria, que fue Jorge Jordana y Arturo Gil Pérez Andújar, desde la FIAT, que me enseñaron todo lo que era y me enseñaron la importancia que tenía. Y efectivamente la industria agroalimentaria es muy importante. Y una prueba de lo importante que es que hemos tenido una crisis sanitaria, tenemos una crisis económica, la tenemos, pero no hemos tenido una crisis alimentaria. Además, esta industria de alimentos y bebidas es el sector más grande de Europa y yo creo que va a ser clave para ayudar a reiniciar la economía una vez que pase todo esto. Hombre, las consecuencias de la crisis son graves, van a ser graves, porque sobre todo el canal Horeca está bajo mínimos y porque la situación se ha visto agravada también por los aranceles que nos ha impuesto la administración americana. Vamos a ver qué pasa con las elecciones, que estamos pendientes de ellos. Creo que el tema de los aranceles es muy grave también si tenemos en cuenta que durante el año 2019 las exportaciones agrarias agroalimentarias a Estados Unidos casi llegaron a los 2.000 millones de euros, y eso no es ninguna tontería. Yo creo que este sector va a salir fortalecido como salió de la crisis anterior.
tenemos que acordarnos que después de la crisis anterior fue la gran explosión exportadora del sector agroalimentario. Y ahora mismo hay que ver cómo se ha adaptado rápidamente para garantizar el abastecimiento de alimentos y también en el comercio electrónico. Ha sido un cambio brutal. Y ahora, bueno, pues cambiando de tercio, nos tenemos que ceñir, me voy a ceñir al objeto de la charla de hoy, que es relacionada con la Unión Europea. La Unión Europea, desde la crisis de las vacas locas, pues el tema alimentario pegó un vuelco. A raíz de eso se creó la llamada DG Sanco, se creó la EFSA, se empezó a disparar la legislación alimentaria y hasta aquí hemos llegado. En estos años yo me he involucrado directamente en todo. Yo estoy en el Parlamento desde 1999. Precisamente yo fui al Parlamento porque ya entonces había codecisión en los temas agroalimentarios y fue Jorge Jordana que le pidió a la entonces ministra de Agricultura que el sector alimentario necesitaba una persona que se ocupase de sus temas. Y fue pues, fundamentalmente por lo que yo aterricé en el Parlamento Europeo. Lo último que tenemos ahora, aunque no estoy involucrada, sigo los temas, porque esto ya es una especie de vicio que tienes, los sigo debates son en streaming y muchos debates en el Parlamento Europeo y me sigo leyendo los documentos porque ya digo que es que, bueno, pues me gusta. Lo último que tenemos y que creo que va a afectar mucho a este sector es la estrategia Farm to Fork. Se podría considerar como el embrión de una política alimentaria, por lo que vamos a ver ahora. Pero sería bueno para consolidar el mercado único siempre que se haga bien y que se haga con unas bases sólidas y sin hacer concesiones innecesarias a determinadas utopías que muchas veces se ponen encima de la mesa con el pretexto de velar por la salud y el medio ambiente. La salud y el medio ambiente son siempre la puerta de entrada para colar todo. Esta estrategia tiene que estar lógicamente en consonancia con el Green Deal y por eso tenemos que pelear desde ya para garantizar que esta sostenibilidad ambiental tan necesaria y de la que se habla y la que se busca no menoscabe ni la seguridad alimentaria ni la sostenibilidad económica. Creo que son dos cosas muy importantes y que todo tiene que ir de la mano. Hay que tener en cuenta, sobre todo lo digo precisamente porque este es un sector donde más del 90% de las empresas son pymes. Son pymes que han sufrido de manera muy aguda los efectos de la pandemia y que este nuevo panorama puede ser un reto para ellas y una oportunidad, pero pensando en las pymes creo que es importante que se empiece a pedir desde ya a los poderes legislativos, a propósito del Farm to Fork, que previamente a legislar se hagan consultas previas, se hagan estudios de impacto y que se hagan evaluaciones siempre basadas en la ciencia. Por ejemplo, en los niveles máximos de nutrientes. No se puede empezar a poner niveles y productos sin tener de verdad un estudio científico y riguroso que te lo justifique. También hay que pedir que el mercado único no se menoscabe. Me refiero, por ejemplo, a la indicación obligatoria del origen de los productos. Yo sé que es algo que se pide y que suena muy bien y que queda muy bien, pero va en contra del mercado único. Hay muchas empresas que no pueden ponerlo. La OCU, yo soy consejera de la OCU lo está pidiendo que sea obligatorio, pero en un mercado único no podemos pedir un origen obligatorio. Que sea voluntario, perfecto, pero no obligatorio. Y eso yo creo que, vamos, no sé, alguien igual tiene otra opinión, pero creo que es algo que tenemos que pelear por ello. También que el etiquetado nutricional sea voluntario
y sobre todo que sea armonizado en la Unión Europea, porque si no van a salir iniciativas nacionales y otra vez vamos a ir contra el mercado único. Creo que el mercado único es fundamental para todo el comercio agroalimentario de la Unión Europea. También que toda esta legislación cuente con toda la cadena de la producción y suministro de alimentos. Tiene muchas diversidades, son varios eslabones en la cadena, pero cada uno depende del otro y por lo tanto hay que verlos en un conjunto y contar con todos a la hora de legislar. Ninguno es independiente. Y yo también pediría que eso, bueno, pues no se habla de ello en la estrategia, que todos los productos importados cumplan los mismos requisitos y que si no se cumplen, porque somos en Europa, tenemos la legislación alimentaria más exigente del mundo, pues que se haga saber que los productos europeos son mejores de alguna manera. Después, bueno, la estrategia Farm to Fork, que es lo que nos va a llevar al tema de hablar del lobby. Además de toda la literatura, tiene un anexo de 2 páginas, que son estas dos, que es lo importante, es un anexo. Y en este anexo, estas páginas van a condicionar el devenir de todo ese sector de aquí a 2024. Si leemos el anexo, vemos que hay una propuesta de 2 acciones, que son la propuesta de un marco legislativo para sistemas alimentarios sostenibles, el desarrollo de un plan de contingencia para garantizar el suministro de alimentos y la seguridad alimentaria, y luego 25 propuestas, 25, que van a configurar un marco legislativo de aquí a 2024. Nos anuncian 10 propuestas para garantizar una producción alimentaria sostenible, 7 propuestas para estimular prácticas sostenibles de transformación de alimentos, comercio mayorista y minorista, hostelería y servicios alimentarios. 6 propuestas para promover el consumo sostenible de alimentos y facilitar la transición a dietas saludables y sostenibles. Y 2 propuestas para reducir la pérdida y el desperdicio de alimentos. En definitiva, toda una nueva legislación nueva y revisión de toda la legislación existente. Pues, por ejemplo, los niveles máximos de nutrientes, los perfiles nutricionales, el etiquetado, la promoción, reducir el desperdicio, los plaguicidas, las sustancias biocidas, el bienestar animal, los aditivos de piensos, todo. Se va a revisar toda la legislación alimentaria. Por lo tanto, en este sector hay que ponerse las pilas y, como digo, hay que empezar desde ya con el lobby. Entonces, ya entramos directamente en el lobby del sector. Yo tengo que empezar diciendo que el lobby, como a veces se piensa, no es tráfico de influencias, ni es corrupción. Es una actividad que es muy enriquecedora para el legislador y hoy por hoy es una necesidad para las empresas, sobre todo porque los grupos que defienden intereses contrarios, que son muchos y muy activos, a veces utilizan torticeramente argumentos que es verdad que son muy loables, como la salud y el medio ambiente, y son muy fáciles de vender. Y yo pongo, por ejemplo, el tema del glifosato. El tema del glifosato, hubo una iniciativa popular con, pues no sé si 1 millón de firmas, muchas firmas, y la intervención que tuvo el lobby en el Parlamento Europeo, bueno, pues en los vídeos que nos pusieron, pues mostraban cómo recogían las firmas. Por ejemplo, en Madrid se recogían firmas en la Plaza de Cibeles o en la Puerta del Sol. Claro, si yo me voy a la Plaza de Cibeles o me voy a la Puerta del Sol y al que voy pasando le voy diciendo que el glifosato es cancerígeno, que es malísimo, que nos vamos a morir, y le dices, oiga, ¿me firma usted para que se suspenda, se prohíba? Pues firmas. Si no lo conoces, firmas.
Y si te dicen que es la aspirina, pues también firmas. Entonces, por eso digo que utilizan siempre con la salud y con el medio ambiente torticeramente utilizados, se consiguen objetivos. Y por eso hay que estar muy activos, porque además todos estos grupos solamente tienen esa tarea que hacer. Y en cambio las empresas tienen que trabajar y tienen menos tiempo, pero no hay más remedio que dedicar tiempo a estar alertas y a, y a ocuparse de esto. Y sobre todo, adelantarse. Por eso, ¿cuándo hay que empezar a hacer lobby? Pues lo antes posible. Aquí lo de ponerse la venda antes de la herida tiene que ser debe ser una norma. Yo recuerdo al principio que todavía no se conocía, cuando todavía empezaba esto en mi primera legislatura, un directivo del sector cárnico, cuando ya estaba para publicarse una directiva, un reglamento, fue a verme para decirme que había algo que a ver si se podía quitar porque le venía mal. Y dije, hombre, es que ya no puedes hacer nada. O sea, tenías que haber venido, era algo que el diputado no tiene por qué saber, pero si te lo explica la persona afectada, lo puedes entender y puedes luchar por ello. O sea, por eso digo, desde el principio, cuanto antes mejor. Ahora mismo, en cuanto la comisión empieza a redactar los documentos para desarrollar toda esta legislación que nos ha prometido, pues ya hay que estar atentos. Es muy importante conocer el proceso de desarrollo de una norma europea. Y entonces yo les voy a explicar muy rápidamente. Probablemente muchos conocen el proceso legislativo, por eso lo voy a hacer muy rápido. La Comisión siempre tiene una iniciativa legislativa, o sea, no hay propuestas legislativas por parte del Parlamento ni por parte de nada. La Comisión siempre pone el papel encima de la mesa. Lo puede hacer por una iniciativa popular que lo pida o simplemente porque sí, porque pues ahora lo ha anunciado o sin anunciar. Entonces, primero hace unas consultas previas, que ya hay que estar atentos en las consultas previas, y luego ya pone el texto, que son los famosos con, y ya hay que empezar más en serio. Desde el Tratado de Maastricht, que fue en 1992, existe, como me refiero al Parlamento Europeo, voy a hablar de la codecisión, existe codecisión. Primero afectó, dentro de las cosas que yo me he ocupado, los temas de medio ambiente, seguridad alimentaria y salud, industria. Y luego, a partir de 2009, con el Tratado de Lisboa, creo que fue en 2009 el Tratado de Lisboa, ya se amplió al tema de la política agraria. Y para que, bueno, claro, al tener codecisión, el Parlamento tiene que estar de acuerdo para sacar cualquier legislación adelante. Yo recuerdo, antes de que la política agraria tuviese codecisión, cuando la OCM de la remolacha, el Parlamento aún no había sacado su informe sobre su opinión sobre la propuesta de la OCM de la remolacha, y ya el Consejo había llegado a un acuerdo y ya tenía legislación. O sea, no tuvo ni siquiera el detalle y pues de guardar las urnas y decir, bueno, voy a esperar, voy a hacer lo que me dé la gana porque puedo hacerlo, pero voy a esperar a que el Parlamento saque el informe. Pues no, sacó la OCM sin esperar al informe del Parlamento. Bueno, una vez que ahí está la propuesta, el Parlamento llega al Parlamento, el Consejo hace su labor para llegar a su posición común, en el que intervienen todos los Estados miembros, los 27, a través de las REPER, de las reuniones que tienen de sus funcionarios, etc. Pero yo me voy a centrar en el Parlamento. En el Parlamento el informe se adjudica a una comisión, ¿vale? Si es de seguridad alimentaria va a la Comisión de Medio Ambiente, que es Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria. Y luego hay otras comisiones que hacen informe, y también las enmiendas que hacen se votan luego en Comisión de Medio Ambiente. Y esa comisión, el informe se queda con él un grupo político. El mecanismo es complicado porque cada grupo político tiene como unos puntos y pelea, es una especie de subasta y sé que se queda o no, si puede, con el informe.
esa comisión nombra, el grupo político nombra un ponente y los demás, que es el ponente principal, y los demás grupos políticos nombran otro. Los ponentes son muy importantes porque son los que van a negociar con su grupo. Todo el mundo puede presentar informes, pero luego los que realmente negocian y llevan los temas y marcan el sentido de voto de su grupo son los ponentes. Se presentan enmiendas, se votan, todo ese proceso que todos conocemos. Se vota en comisión, se vota en pleno y entonces ya una vez que tenemos un informe del Parlamento y la posición común del Consejo después de todo este proceso, que a veces es largo, se llega a... No suelen coincidir, claro, si coincidiesen los dos informes no había problema, pero se llega a los trílogos. Ahora tenemos encima en la mesa los trílogos de la PAC. Los trílogos son unas negociaciones a tres bandas. Negocia la Comisión, negocia el Parlamento y negocia el Consejo. Por parte del Consejo va la presidencia de turno con su equipo, ahora es la presidencia alemana. Y por parte de la Comisión va la Comisión, la DG correspondiente, y por parte del Parlamento asiste el ponente, que es el que tiene voz, y luego le acompañan también los otros ponentes de los grupos, de los otros grupos políticos, que se llaman ponentes en la sombra, que no tienen voz, pero que de vez en cuando se sale a discutir, porque lógicamente el ponente principal tiene que estar de acuerdo con el resto de los ponentes. Es complicado, por eso hay trílogos que duran hasta las 6 de la mañana, toda la noche, etc. Y no es fácil a veces llegar a acuerdos. Ahora, si no se llega a un acuerdo, la legislación no sale adelante y yo tengo como experiencia el haber sido ponente en el reglamento de nuevos alimentos y aquí no llegamos a un acuerdo con el Consejo. Yo hubiese llegado personalmente por el tema del etiquetado de la carne procedente de animales clonados. Ahí los grupos, una gran mayoría de los grupos querían que se etiquetase toda la carne procedente de animales clonados, todas las generaciones, cosa que es imposible porque no es un producto modificado genéticamente, es un producto que es idéntico genéticamente al primer animal clonado y eso, salvo con una trazabilidad, es imposible hacerlo y sobre todo administrativamente es imposible. El Consejo con muy buen criterio se negaba a eso, pero yo estaba de acuerdo con el Consejo, obviamente, y con la Comisión, porque tenían razón, pero el Parlamento, incluso en mi grupo político, o sea, que yo que era ponente tuve que defender la posición de mi grupo político y defender eso. Y el reglamento se echó para atrás y tuvieron que hacer una propuesta nueva en la cual no se incluía la carne procedente de animales clonados. ¿Qué ocurre? Que ahora lo que pasa es que no hay legislación. Entonces, la verdad es que a veces hay grupos que por empeñarse mucho en una cosa, pues consiguen el efecto contrario. En lugar de tener una legislación de etiquetar las dos primeras generaciones como mucho, pues no hay legislación, cada uno clona lo que quiere, lo trae, lo importa y lo lleva, y no pasa nada. Pero bueno, pues son las contradicciones que a veces se ven por ser poco prácticos. Los trílogos. Bueno, los trílogos, una vez que se llega al acuerdo, el Parlamento hace una propuesta, el Consejo hace otra, tal, hasta que se llega a un acuerdo. Yo tengo que decir una cosa, al final, como se vio en esto de nuevos alimentos, el Consejo parte el bacalao. Si el Consejo no quiere, esto no sale. O sea que es muy importante y por eso en el tema del lobby es muy importante acudir al Consejo. Al Consejo, cuando digo al Consejo, aquí digo al Ministerio correspondiente, al Ministerio de Consumo, al Ministerio de Agricultura, a la REPER española, etc. Bueno, ya entramos directamente en el lobby. ¿Dónde hay que hacer lobby? Como decía antes, pues principalmente hay que hacerlo en los servicios de la Comisión. En los servicios de la Comisión no sé el sistema, francamente, en el Parlamento y en el Consejo. También se puede hacer en el CES, en el Consejo Económico Social, en el Comité de las Regiones,
pero hay que tener en cuenta que sus opiniones no son vinculantes, aunque, como decía Loyola de Palacio, todo es bueno para el convento. Y bueno, y todo más vale que sobre que no que falte. Yo me voy a centrar en el Parlamento, que es donde tengo experiencia, pero no sin decir que el Consejo es importantísimo. Ya he dicho que el Consejo parte el bacalao y, por lo tanto, los ministerios correspondientes, con los funcionarios que van a las reuniones, con la REPER y, por supuesto, con el ministro. El ministro es el que más puede hacer y más puede pelear. Y tengo un ejemplo, que es que muchos se recordarán, son del año 96-97. Es el ejemplo de la OCM del aceite de oliva. Entonces hubo un cambio de gobierno. Loyola de Palacio la nombra ministra de Agricultura y se encuentra con las protestas del sector. O sea, lo primero que hizo Fasaja fue ver a la ministra y decir: ministra, hay una propuesta que está aceptada por España, que es una ayuda al árbol, que es lo que querían los italianos. Una ayuda al árbol, cuando realmente los que realmente producimos aceite de oliva y los que tenemos más producción somos nosotros, y encima nos adjudicaban poquísimos árboles. Bueno, pues a pesar de tener ya el apoyo de España a través del ministro Atienza, Loyola de Palacio, con un trabajo ímprobo, que algunos se acordarán, consiguió que esa propuesta se volviese para atrás y que la comisión presentase una nueva propuesta con ayuda a la producción, que realmente lo que querían los productores españoles. Y se consiguió, bueno, pues con grandes debates, con el comisario Fischler, que era austriaco, con el ministro italiano, que era Paolo Di Castro, que claro que tenía unos intereses muy fuertes, que ahora además ha sido precisamente eurodiputado y con el que tenía muy buena relación, y que ha sido el ponente de la cadena alimentaria en el Parlamento Europeo, que ahora acabamos de hacer la transposición, acaba el Ministerio de hacer la transposición aquí con la ley de cadena alimentaria. Se trajo a todos los ministros, claro, un finlandés, un sueco, es que no conocían lo que era el aceite de oliva. Y con la ayuda, con el apoyo del Consejo, bueno, se recurrió a todo, incluso con los británicos, se le cambió su apoyo por votar a favor de lo que querían en el tema de la directiva del chocolate, porque a nosotros no nos importaba, y a cambio de eso se consiguió su voto. Los ministros pueden conseguir mucho. Por eso digo que los ministerios hay que presionar y hay que hacer mucho lobby, no pensar que solamente es el Parlamento. Bueno, entonces vamos a entrar en con quién hay que hacer los lobbies. Hay que hacerlo con los ministerios, como he dicho. En nuestro caso, pues con los ministerios de los propios países, a través de la REPER, a través de los funcionarios y también con los eurodiputados de todos los grupos políticos. Generalmente, cuando un interés es nacional, los grupos políticos nos ponemos de acuerdo. Los eurodiputados de distintos grupos políticos de un mismo país. Yo entiendo que los eurodiputados tenemos que ser lobistas de nuestros propios intereses, y así lo entienden muchos, de los intereses económicos del país que nos elige. Otra cosa son los principios y la ideología que tenga cada uno, pero aquí, en estos temas que estamos debatiendo y en los que yo he trabajado, no cuentan bastante poco. Fundamentalmente hay que hacer lobby con los ponentes y con los miembros de las comisiones, y pues yendo a visitar o dirigiéndote primero a los de tu propio país y luego intentar también ver a los de otros países, que se puede hacer pues directamente, o se puede también incluso recurrir a un diputado de tu país que te introduzca con otro de otro país, que es el ponente, en fin. Hay muchos caminos que llevan a Roma. ¿Cómo hay que hacer el lobby? Se puede hacer directamente, se puede hacer también a través de las múltiples empresas de lobby que hay, no solamente en los países miembros, sino también, sobre todo, fundamentalmente en Europa.
que tienen un estatuto como se pretende tener en España, que están registradas en el Parlamento Europeo, igual que están registradas las asociaciones, las federaciones, las ONGs, porque todas al final buscan influir. En este sector alimentario tenemos para ser un vehículo del lobby, tenemos a la FIAC en España, tenemos Food and Drink a nivel europeo, tenemos a Saja en España, tenemos Copa-Cogeca en Europa, tenemos a la COE, que también tiene oficina en Europa. Las grandes empresas suelen acudir directamente con su personal propio. Concretamente, Ferrero, la Casa Ferrero, tiene una persona que te la encuentras por los pasillos en el Parlamento un día sí y otro también. Que por eso digo que es importante. Y claro, hay empresas que pueden, empresas que no pueden. Las pequeñas industrias, lógicamente, tienen que ir a través de asociaciones, o si conoces al diputado de tu país, ir a contarle tu problema. Es importante, cuando vas a ver a un diputado, ir con una información concisa, clara y veraz. Si no llevas una información veraz, probablemente te desprestigias. Y yo tengo un ejemplo que me impresionó. Bueno, nada más llegar, es una anécdota que hubo una iniciativa, probablemente por eso Ferrero tiene una persona allí que no se mueve, una iniciativa para prohibir los huevos Kinder. Y el argumento era que los niños lo pueden chupar los muñequitos que llevan dentro y atragantarse. Los niños pueden chupar el muñequito, pueden chupar lo que se encuentran en el suelo, pueden meterse en la boca cualquier cosa. Pero ese era el argumento, era, como he dicho, era un argumento de salud. Yo estaba recién llegada y realmente no sé de dónde venía, pero lógicamente iba contra Ferrero, contra los huevos Kinder. O sea, hay que ir a defender tus intereses, pero yo creo que no se debe ir a quitarte competencia, ¿no? A quitarte la competencia honesta de otros. Y otro caso que ya fue más sangrante es una prohibición, no acuerdo exactamente cuál era el producto, pero para prohibir el coloreado de cristales para joyería con un determinado producto. Casualmente la propuesta la llevó un diputado austriaco, con una comisaria austriaca, y claro, cantaba tanto que al final, que andando, ¿de dónde salió la propuesta? Pues de la empresa austriaca Swarovski, vamos, lo puedo decir, que tenía patentado el colorear los cristales para joyería con ese producto. Creo que eso desprestigia totalmente. Es algo que no se debe hacer, y que, bueno, te deja, al eurodiputado le deja muy mal sabor de boca. Y ya vamos a entrar, no sé qué hora es, bueno, vamos bien. El eurodiputado. Yo, el eurodiputado, yo hablo por mí, creo que el eurodiputado tiene que considerarse un lobista. Yo creo que he hecho de lobista. Yo siempre he dicho muchas veces, me lo habéis oído decir algunos, que yo era la eurodiputada de FIAC, pero bueno, también bastante a Saja. Pero me he dedicado mucho más a la legislación alimentaria, que aparte de que hasta el final no ha habido codecisión en los temas propiamente agrarios. Y no tiene por qué no sin ningún pudor, vamos, es que ves que los demás también lo hacen. Es mejor que el eurodiputado se dedique a los temas de los que sabe y de los que tiene experiencia. Yo he tenido la suerte y la fortuna de poder hacerlo, pero no es imprescindible. Te puedes rodear de un buen equipo, puedes estudiar muchísimo. Yo he aprendido de emisiones de motores, de la calidad de las gasolinas, de lo que es la industria farmacéutica, porque me ha tocado trabajar en esos temas.
y se puede hacer. Si tienes una base mejor y si no la tienes, te lleva más tiempo, pero se puede hacer. Ya digo que no es imprescindible ser un experto en los temas en los que trabajas. Es mejor, pero no imprescindible. Creo que el eurodiputado también es bueno que elija un equipo competente. Unos asistentes y asesores que sepan del tema y que sean solventes. Eso es muy importante. Y luego tiene que escuchar. Yo he tenido por norma recibir a todos los que han ido a verme. Todos los que me ha pedido ver, los he recibido a todos. Incluso de temas que no llevaba directamente, pero que han querido. Por supuesto, prioridad todos los españoles, todas las empresas españolas y todas las empresas o a nivel individual, el que ha venido a verme, yo siempre he recibido. Incluso si no te ocupas del tema, porque si no te ocupas del tema puedes influir con la persona que se ocupa, que generalmente amigo. Tiene que procurar también, es algo que yo lo he practicado, de tener empatía y tener buenas relaciones con el resto de los diputados. Debe hacerse respetar y sobre todo hacer ver que sabe de los temas, que no propone cosas, que no habla por hablar, que no vas a una reunión y lees un papel que alguien te ha preparado, sino que el tema lo conoces, porque todo eso te da credibilidad y al final consigues mucho más. Lógicamente, siempre buscas ser ponente de alguna manera de los temas que le interesan a tu país. Yo peleé por ser ponente de bebidas espirituosas, lo conseguí y gracias a eso el brandy salió muy bien parado. Bueno, hasta el punto, yo creo que si no hubiese sido ponente, hubiese sido imposible meter en la legislación la fórmula de calcular los años del envejecimiento del alcohol del brandy. Confieso que es algo difícil. Imagínate explicárselo al irlandés que además está defendiendo el whisky. Bueno, pues salió adelante. O sea, pues yo digo, tienes que pelear por si hay un tema que te afecta directamente, sobre todo si es un tema muy particular como era este, porque el problema del brandy era hispano-español absolutamente. No había nadie que le interesaba. Y bueno, pues salió adelante. Creo que yo estoy muy satisfecha, creo que el resto del brandy también. ¿Y qué más tiene que hacer un diputado? Llevarse bien con todos, atender a todo el mundo. Yo he atendido a todo el mundo, a todos. Es mejor que el eurodiputado hable directamente con el lobista. Normalmente los lobistas van con una información muy buena, muy técnica, luego te la tienes que preparar y además te lo explican. Y si no entiendes algo le preguntas y es muy enriquecedor y luego te vale para poder exponerlo. No es lo mismo hablar tú directamente con la persona que te está explicando el problema y por qué una legislación le afecta y de qué manera le afecta, que sea el asistente el que lo reciba y que luego te haga una nota. Para mí esas son prácticas que he practicado, valga la redundancia, y que le aconsejo a todos que la hagan. Y pues en definitiva, no sé, creo que nada más tendría que añadir de lo que es el lobby. Si me quieren preguntar algo o saber algo más, a mí no se me ocurre nada de momento, pero decir solamente que hay que estar muy atentos porque nos vienen 27 iniciativas en el sector agroalimentario y ya mismo hay que estar pendiente. Es de aquí a 2024, pero ya para el primeros de año y finales de este año ya nos van a traer algo, algún conca. Muchísimas gracias, Pilar. Muchas gracias. Yo creo que nos has dado, vamos, comprimido una clase de lobby brutal de cómo funciona el Parlamento Europeo. Has dicho muchas cosas que también, a mi juicio, son muy lógicas, ¿no? Cuando decías, hay que prepararse bien los dosieres. Lo he apuntado porque me ha gustado mucho, ¿no? Hay que ser veraz,
hay que ser conciso, hay que ser claro. Es decir, son cosas que a veces se dan por sobreentendidas, pero que no lo son y que indudablemente ayudan mucho el trabajo de profesionales como nosotros, ¿no? Yo no voy a cortaros mucho tiempo porque tenemos un cuarto de hora. Yo, como decía al principio, a las 6 tenemos que cortar, así que, por favor, el que quiera hacer alguna pregunta o el comentario, que vaya levantando la mano. Irene, ¿tú les vas dando entrada o cómo lo vamos haciendo? Vale, sí, si quieres yo, porque bueno, como algunos los conozco, los voy, si no, bueno, como tienen los nombres, pues los Venga, pues voy a por ello. dando entrada. O bien levantáis la mano, bueno, sí, levantáis la mano o en el chat José también. María, levanta la mano ya. José María Castillo. Es el Asaja. primero. Venga. Hombre, pues sí, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, José María. ¿Qué tal, Pilar? Hace mucho tiempo que no nos vemos, qué alegría verte. Sí, Es también. un placer estar contigo. Nada, yo creo que has estado muy concisa, muy adecuada sobre la actividad que nosotros realizamos en el Parlamento Europeo. Tengo varias preguntas. Una, aprovechando ahora que estás con los consumidores, me gustaría saber cuál es tu posición o tu idea tras 20 años en el Parlamento sobre el famoso etiquetado nutricional, el famoso Nutri-Score, que sabes que desde el sector lo vemos con muchísima peligrosidad, porque este etiquetado dice que el aceite de oliva, de una escala de la A a la E de España, debería tener una D de dedo y, sin embargo, una Coca-Cola Light llevaría una B de Barcelona. Entonces, no entendemos muy bien desde el sector cómo un producto que no es natural puede tener una mejor valoración. Luego también me gustaría saber, has hablado sobre la importancia, bueno, más que la importancia, la problemática del glifosato que tuvimos en el Parlamento, además cuando estabas en tu última legislatura. Me gustaría saber ya, ahora que ha pasado un cierto tiempo, ¿qué te parece que el Parlamento le quitase el badge famoso para entrar, para ejercer como lobista a Monsanto, por negarse a ir a una audiencia pública únicamente? O sea, no es que hiciese nada ilegal, dijo que no quería participar en la audiencia pública que había sobre los productos fitosanitarios porque entendía que iba a hacer un juicio, una especie de juicio político contra ellos y decidieron no participar. Entonces, desde el Parlamento Europeo se decidió quitar esa capacidad de representación que Sí. tenían. Entonces, no sé cómo lo viste en su momento, nosotros nos quedamos muy sorprendidos. Bueno, pues A ya ver, está. bueno, Gracias. vamos a ver. Respecto al etiquetado, el Nutri-Score o el que sea, creo que lo he dicho antes, no debe ser obligatorio. Y sé que hay muchas organizaciones de consumidores que quieren que sea obligatorio, pero también había que preguntarle cuánto cuesta, y cuánto tienen que pagar de más porque un producto vaya etiquetado así, porque no es solamente poner la etiqueta, lleva muchos estudios que hay que, etcétera. Los productos como el aceite de oliva, yo creo que no deben, los productos que son un solo componente, como el aceite de oliva o la leche, no deberían llevar ese tipo de etiquetado, porque todo el mundo sabe que el aceite de oliva es grasa, es una grasa buena y que tampoco te tomas un vaso de aceite de oliva, que es algo que usas en pequeñas cantidades en la alimentación. Por lo tanto, hay productos que no deberían llevar ese etiquetado. Y luego que sea voluntario, eso es importante, que sea voluntario y que sea uniforme en toda la Unión Europea, porque si no, cada país va a salir con una iniciativa nueva y aquí el mercado único se nos va. Después el tema de Monsanto, no sabía que le habían quitado el pase, pero sí entiendo a Monsanto. Monsanto, ha habido una guerra de todas estas organizaciones ecologistas, pseudoecologistas, que yo la única explicación que le veo es por esta anti-OGM que hay dentro del Parlamento. Hay que tener en cuenta que Monsanto, el glifosato es yo creo que es un herbicida fantástico y además de muy buen precio. Monsanto fue el que puso la primera OGM encima de la mesa en el mercado y eso no se lo perdona. Además hay otra cosa y es que en la guerra de Vietnam se bombardeó por aviones con glifosato para despejar la selva y encontrar a todos los comunistas y sacarlos a Estados Unidos. Y eso tampoco se lo perdonan. Entonces, yo creo que no es el glifosato en sí. Si el glifosato, en lugar de haberlo puesto, haberlo sacado Monsanto, hacía más de 40 años, Monsanto hubiese sido la BAF, por ejemplo, no tendría el problema que tiene. Estoy convencida. Pero bueno,
son unos prejuicios que existen, que son como una bola de nieve y al final, bueno, pues se van a la... Es un mantra, ¿no? El Muchas tema de gracias, Monster. Pilar. Muchas gracias, José María. A ver, ¿alguna pregunta más? Seguro que sí. ¿Alguien se anima? A mí me gustaría hacer un comentario de algunas cosas que has dicho, Pilar, ¿no? Me gustaría, si me apura, incluso dar 5 píldoras de cosas que a mí me han llamado mucho la atención, por si se anima también un poco a hacer algún comentario, alguna pregunta. Lo primero es que lo que has dicho es el trabajo se nos viene encima con el Farm to Fork. Yo algunas veces he pensado que esto es como aquel famoso programa del mercado interior en el 92, pero a lo bestia, porque se nos van a venir encima una barbaridad de iniciativas legislativas. En segundo lugar, me gusta mucho cuando has dicho que el lobby enriquece al legislador. Me parece una reflexión muy interesante, ¿no? Yo he Sobre, aprendido muchísimo de los lobistas, mucho. bueno, eso creo que es bueno también, ¿no? Pero la palabra enriquecer me ha gustado mucho porque la has usado además con pleno acierto, ¿no? Hay que adelantarse, que es otro tema que creo que es clave, efectivamente. Yo siempre he dicho que el diario oficial de la Unión Europea o el boletín oficial del Estado, eso ya es papel muerto, eso no me vale para nada. O empezamos a trabajar desde que el funcionario coge el bolígrafo y el papel y empieza a escribir, o difícilmente vamos a ser capaces de participar correctamente en el proceso, ¿no? Conocer, como tú me bendices también, los procedimientos legislativos. Yo muchas veces he pensado que los procedimientos legislativos y el derecho administrativo en general es muy arduo, pero en definitiva para un trabajo como este que se basa en seguir el íter de una iniciativa, pues es esencial. Entonces, o los conoces o estás perdido, ¿no? Un tema que también me ha llamado mucho la atención es lo que dice que el Consejo es el que parte el bacalao. Eso que lo diga un parlamentario no deja de tener su tal, pero es verdad, efectivamente, en el sentido de que si te apoyas, y tú lo has dicho muy bien, si el ministro te compra lo que tú le quieres vender, tienes muchas posibilidades de que los temas salgan hacia adelante, ¿no? Porque te va abriendo, te despeja mucho camino. Y luego, lo último que me gustaría significar de lo que has dicho es que los diputados son los lobistas de su propio país. Aquí no hay que engañarse. Está claro que tú representas un color político, para eso se te ha votado, pero también está igualmente claro que tú perteneces a un país. Y sin desdecir el color político y sus objetivos, está claro que tú eres español, o en este caso española, y tienes una deferencia especial hacia tu país, ¿no? Pero igual que la tienes tú, como también lo has dicho, la tiene el austriaco, la tiene el alemán, la tiene el belga o la tiene el lituano, exactamente igual. No sé. Sí, Así es. Y por eso muchas veces los debates más duros son dentro de las reuniones del propio grupo político, o sea, dentro del grupo PPE. Votas lo que es dentro del grupo el sentido de voto. Luego, afortunadamente, no puedes separarte del sentido del grupo de voto de tu grupo. Pero dentro de los grupos políticos hay unos debates tremendos cuando afecta a intereses de un país. Bueno, en la directiva del tabaco fue tremendo los debates, tremendo. Son debates que no trascienden, que quedan de puertas para adentro, pero son muy duros a veces. Muy bien. José María, ¿tenía otra pregunta? Aprovechate. Pues sí, me voy a animar y es que, bueno, hablabas también, Pilar, sobre lo importante que es para el eurodiputado ser partícipe del expediente, vamos, del dossier, siendo ponente. Pero muchas veces yo he identificado, tras 4 o 5 años que llevo en Bruselas, que sobre todo al eurodiputado español le cuesta tomar esa iniciativa. Entonces, no sé si tienes algún consejo para conseguir que nuestros eurodiputados sean más proactivos a la hora de coger esos dosieres, porque al final son un poco los que realmente parten el bacalao, ¿no? Y entonces, y ya aprovecho también a una segunda mini pregunta, y es más de ejecución. ¿Qué ves más efectivo cuando hay un voto en el Pleno de Estrasburgo, que ya no está de momento? ¿Hablar con el jefe de delegación? ¿Hablar con la persona que se encarga de ese expediente en una comisión? ¿O cuál es la mejor manera de llegar para que aprueben una idea o una enmienda tuya? Porque imaginaos que hay 20 o 25 en un mismo grupo, entonces es muy complicado tocar a los 25. Entonces, ¿cómo seleccionamos la persona adecuada? Gracias.
Bueno, empezando por el final, la persona adecuada es la persona que está en la comisión que lleva el tema y, bueno, también el jefe de delegación, pero generalmente el jefe de delegación deriva a esa persona. En caso, cada vez que había algún tema de estos, mi último jefe de delegación ha sido González Pons, pues siempre me lo mandaba más. Decía una cosa que decía, no, míralos tú porque tú sabes decir que no. A veces hay que decir que no también, pero bueno, pero siempre hay que procurar bueno, pues, apoyar los temas que te proponen. Y luego que si somos proactivos es muy difícil conseguir hay que ser muy pesado para conseguir ser ponente, porque también se reparten un poco por el número de diputados, por eso el número de diputados que hay, por eso es tan importante tener muchos diputados de un grupo político grande. Entonces, en las elecciones al Parlamento Europeo la gente no es consciente, pero el estar en un grupo pequeño pues no va a ninguna parte porque casi nunca va a ser ponente de nada, casi nunca va a tener peso específico. El tener muchos diputados en un grupo grande es muy importante. Aunque ideológicamente no coincidas con ellos, pero para estos temas es igual. Muchas gracias, Pilar. ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? Sí, Javier. Javier Herrero. Bueno, buenas tardes. Yo, enlazando un poco con esto, Pilar, quería preguntarte cómo ves el panorama actual, después de tantos años que has estado allí en el Parlamento Europeo, con esto de la llegada de la nueva política, ¿qué diferencias o qué cosas distintas ves que se están haciendo ahora de cómo se hacían antes? Vamos a ver, las cosas se hacen igual, pero es mucho más difícil conseguir nada. Es verdad que ahora hay muchos diputados de muchos países que tienen, yo diría que no sé, están muy ideologizados. Hay mucha ideología para todo, no solamente para los temas puramente ideológicos, sino llevan la ideología a todo. Y en los temas que a nosotros nos afectan, el ir contra todos los pesticidas, contra todo, contra todos los productos, que se etiquete todo, que todo sea natural, que todo sea sin procesar. Hay presiones importantes y hay muchos y cada vez hay más. Y claro, todo no puede ser ecológico, todo no puede ser agricultura ecológica. Está perfecto, yo soy muy partidaria de la agricultura ecológica y el que la pueda pagar, que la tenga, pero no todo el mundo puede. Entonces hay que buscar una seguridad alimentaria, hay que tener una seguridad alimentaria, pero creo que hay que buscar el amplio espectro que dentro de la seguridad alimentaria el consumidor, según sus posibilidades, puede elegir. Lo malo que es que hay grupos que van a máximos y no se puede ir en la vida a máximos. Porque además son grupos y personas individuales y cada vez hay más. Cada vez hay más. Suelen ser, como yo digo, personas ricas de países ricos o simplemente idealistas o que, bueno, que es verdad que luego a la hora de venderlo es un discurso fácil, es un discurso que lo compra cualquiera, ¿no? Porque lo difícil es decir, mire, es que esto, sobre todo decir, es que esto va a salir más caro. Si usted quiere, se puede hacer, sí, pero va a salir más caro. Y eso es lo que habría que explicarle, sobre todo al consumidor, ¿no? Que al final es al que se le traslada el precio final. Yo quería... ¿Me oyáis? ¿Puedo? Sí. Ah, sí, se me oye, sí. Bueno, Sí. a mí me quedan 3 minutos, pero como el tema se está animando, yo, si os parece, le voy a ceder la batuta a Irene para que sea ella la que siga animando el debate. Pero yo, antes de irme, te quiero poner en un brete. Primero, darte las gracias, Pilar, por haber aceptado estar con nosotros. Y en segundo lugar, te voy a poner en un brete a ver qué me respondes. A ver. Con tu experiencia, imagínate, tú estás en los zapatos de un lobista.
hablas con un eurodiputado y te dice, voy a votar que sí a la enmienda, por supuesto, evidentemente que sí. Y luego cuando se produce el voto, te vas a la lista de votos y dices, pues será que no. Tú, en nuestros zapatos, ¿qué harías? ¿Se lo dices o no? Bueno, yo jamás he hecho eso, ¿eh? Pero a nivel personal yo puedo decirte que a mí el que me engaña una vez acaba para mí. Muy bien contestado, Pilar, muy bien. Bueno, señores, yo de verdad lo siento, pero tengo que pillar un tren que si no, no llego. Otra vez, muchas gracias, Pilar. Es una norma de conducta. Pues muy, muy bien expresado, lo has dicho. Irene, te cedo la palabra para que seas tú la que siga, ¿de acuerdo? Fenomenal. Gracias a todos. Un abrazo. Hasta luego, gracias. Muchas Chao. gracias. Pues nada, bueno, ya vamos a llegar a la hora, pero creo que hay alguna pregunta más. Yo luego también quiero formular otra pregunta a Pilar y luego si queréis, tenéis alguna más, pues seguimos y si no, pues ya terminamos. Creo que Juan tiene la mano levantada. Juan, adelante. Si os podéis identificar también para que Pilar sepa quiénes sois. Sí, hola, buenas, ¿me escucháis? Sí. Hola, buenas tardes, soy Juan Corbalán de la Oficina de Bruselas de Cooperativas Agroalimentarias de España. Nada, simplemente quería saludar a Pilar, ha sido una excelente europarlamentaria y la verdad que la echamos de menos, sobre todo en una comisión de medio ambiente y calidad alimentaria que ha cambiado y enlazando con la pregunta anterior, ha sido muy buena tanto la pregunta como la respuesta, pues el Parlamento desde la última legislatura pues ha cambiado con menos estamentos científicos y posiciones lógicas y más ideología. Y eso nos está afectando a la manera de hacer lobby. Mi pregunta es que ante esta nueva situación donde también hay organizaciones donde utilizan medios muy agresivos. Hemos visto en una enmienda sobre el etiquetado de carne en la cual estaba aprobada por la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo y sin embargo pues el plenario la ha echado atrás. Hemos hecho mucho lobby al respecto para alertar al consumidor de que lo van a engañar al respecto del etiquetado de los productos que no vengan de productos cárnicos. Y sin embargo, pues las ONGs que deberían de apoyarnos y también la Organización de Consumidores Europea tampoco han visto con buenos ojos nuestras posiciones desde la industria y del sector agrario. ¿Qué recomendaciones, Pilar, de tu experiencia nos podrías dar para mejorar nuestra acción de lobby y hacer y ser más... influenciar más desde el punto de vista de la situación más ideológica que hay, más basada en los hechos y en la regulación? ¿Qué recomendaciones nos darías ante este nuevo panorama de hacer lobby que se nos presenta? Gracias. Y encantado de saludarte otra vez. Bueno, pues igualmente también encantada de saludarte. Me imagino que te refieres a las hamburguesas de soja o de lo que sea. Pero, claro, hay palabras y hay que inducen al engaño. Si tú te hablan de hamburguesa, tú tienes metido que es una hamburguesa. Por lo tanto, no deja de ser casi un truco de magia para hacértelo colar. Y luego, lo que me dices de cómo luchar, pues mira, la experiencia es que luchar contra todos estos grupos o personas individuales que tienen este tipo de prejuicios es muy difícil. Es muy difícil porque es que además para ellos es un dogma de fe, es una religión, es algo y que además no solamente, bueno, cada uno puede decir, oye, yo soy vegano o soy tal pero es que se lo quieren imponer a los demás. Entonces es francamente difícil. Si quieres que te diga la verdad, no sé qué aconsejarte. Nada más que insistir y tratar de educar al consumidor y explicar por otras vías, porque probablemente a ellos nunca los vas a convencer. Es mi experiencia. Vale. Muchas gracias, Pilar. Gracias, Juan y Pilar. ¿Tenéis alguna pregunta más?
Bueno, pues me animo yo con la última, si entre tanto alguien quiere también aprovechar la oportunidad para preguntarle algo a Pilar. Nada, yo quiero preguntarte, bueno, has hablado de las instituciones europeas, del Parlamento, la Comisión, el Consejo. Te quería preguntar por el Comité Económico y Social, y más ahora bueno, que estás en la OCU representando consumidores. Bueno, y aquí tenemos varios representantes de varios sectores. Esta semana, bueno, creo, he visto que se ha nombrado el nuevo presidente y ha salido en algunos medios, bueno, algún artículo, especialmente, bueno, me refiero concretamente al Político, cuestionando la figura del Comité Económico y Social, ¿no? Sobre todo diciendo, bueno, que si es un paraguas de los lobistas, si es un presupuesto no bien destinado de la Unión Europea. Entonces, bueno, te quería preguntar tu opinión al respecto del Comité Económico y Social Europeo. Vamos a ver, el Comité Económico y Social es un organismo que emite sus informes y sus informes, aunque no sean vinculantes, la Comisión los tiene en cuenta siempre para sus legislaciones. Por lo tanto, es un consultor más. Y luego, ¿qué es un paraguas para los lobistas? Pues en algún sitio tienen que tener un paraguas los lobistas. Yo no lo veo en ese sentido. Quien dice eso lo dice porque considera el trabajo del lobista como algo que no es un trabajo digno. Yo creo que es un trabajo digno y no solamente digno, sino necesario. Y ya aprovecho para decir que este sector agroalimentario tiene una persona fantástica, un gran profesional dentro del Comité Económico y Social, que es Puseu. Ojalá todos los sectores tuviesen una persona que conozca también los temas que defiende y en los que trabaja como él. Vale, gracias. Pues si no hay más preguntas, pues ya damos por concluida la sesión. Nada, Pilar, agradecerte de nuevo pues esto, tu participación. Y nada, yo creo que ha sido muy enriquecedora. Y nada, y también agradecer a todos los participantes el haber participado. Como sabéis, y os he comentado, hemos grabado el acto, lo subiremos al canal de YouTube para el que el que ya se haya enganchado más tarde o el que lo quiera compartir luego con otras personas. Y nada, muchísimas gracias y a tu disposición desde APRI para todo lo que necesites, bueno, y a todos los que estéis aquí, tanto socios como no socios. Pues muchas gracias a todos. La verdad que ha sido un placer tener esta charla. Y hasta otra vez. Hasta otra vez que no. Ahora un abrazo a través de la pantalla, porque ahora todo es así. Esperemos que esto acabe pronto y volvamos a la normalidad de verdad. Ojalá. Muchas gracias.